Una ojeada a tu realidad. Ñawi Media. Amigas de Ñawi Media, estamos el día de hoy con un invitado especial. Nos acompaña desde la Sultana de los Andes, desde Riobamba, Luis Terán, quien es psicólogo. Vamos a hablar acerca de lo que es la educación y cómo se está tratando aquí en el país. Hace pocos meses el Ministerio de Educación emitió un decreto, ¿no? Donde ya no existían las clases de modalidad presencial, sino a una modalidad virtual. A esto va la pregunta. ¿Qué tan viable es esta modalidad virtual? Si bien es cierto, no estábamos preparados, se podría decir que están en un proceso de experimento. ¿Cómo se está dando estos procesos actualmente en el país, mi estimado Luis? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la confianza. Aspiramos realmente estar a la altura de los momentos, no solamente en la situación de análisis crítico, que es importante como condición humana, además social y política, sino también desde la posibilidad de aportar posibilidades de cambio, aportar acciones concretas, orientaciones que se puedan dar en estos momentos de crisis. Bueno, decir que este es un experimento sería bastante, si se quiere, oportuno o debería ser oportuno. Sin embargo, no es ni un experimento siquiera, sino una reacción inmediata, apurada, presionada por las circunstancias, ¿no es cierto? En el marco de un ambiente de temor, de angustia, de miedo. Recordemos que el 13 de marzo, el día lunes, en forma automática, sin mediar ninguna acción previa, se suspenden las clases, se cierran las puertas de los establecimientos educativos a todo nivel, ¿no? Desde la educación básica, antes de ella todavía, ¿no es cierto? La educación inicial, se denomina desde los 3 años, pasar por la educación general básica, el bachillerato y la misma universidad, es decir, niños, adolescentes, niñas, jóvenes, se encuentran hasta el momento fuera de su medio natural en lo que respecta a la acción educativa. Cada etapa de desarrollo va a tener que afrontar en forma diferente esta medida, ¿no es cierto? Para nuestro entender, la niñez a más temprana edad es la más afectada. Dependiendo también allí, insistimos, del grado de relación que tienen los niños con el entorno más inmediato. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo de los niños de 3 a 6, 7 años, estos necesitan aún de un entorno familiar y un entorno social de sus pares que les permita desarrollarse la socialización, que se llama. Y ya en la etapa escolar, la socialización es definitiva y es a través de ella que se aprende. Entonces, en esta etapa fundamental, el estar fuera del entorno educativo genera varias dificultades de carácter emocional, de carácter cognitivo, ¿no es cierto?, en el desarrollo mismo del niño y la niña. No puede ser reemplazado, sea o no la medida adecuada o pertinente, sino es la abocada a darse a través del Internet, que luego nos pudimos dar cuenta que no estaba preparado el sistema educativo para tomar dicha medida. No tenía las capacidades intelectuales, pedagógicas, las capacidades técnicas para desarrollar. Y también luego en la etapa adolescente, el bachillerato y luego la juventud, tiene otra incidencia, tiene otra implicación, si se quiere, de esta medida. Pero al parecer, la apertura de las puertas de las unidades educativas, así como fue la primera en cerrarse, parece que va a ser la última en abrirse, ¿no? Más allá de la condición de bioseguridad o la condición de contagio que pueda tener la población. Recordemos que es la población más inmune. Más inmune, sin embargo, como se están dando las cosas, al parecer, esa no es la única condición que les mantendrá fuera de las aulas y de este espacio de socialización.
se conoce que no se llega ni al 30%. Unos dicen el 30, otros dicen el 37% de la población estudiantil que tiene acceso a los medios telemáticos, a los medios de Internet. Es decir, no es lo mismo hablar de acceso al Internet que de acceso a la educación. El acceso a la educación es una cosa, está garantizado al parecer desde algunos años. Más del 90% de la población en edad de educarse está accediendo a la educación. Hoy apenas el 30, insisto, algunos dicen el 37, en algún momento se dijo desde el mismo gobierno que era el 52, pero el mismo gobierno, como en muchas de las situaciones ha tenido que rectificar, en estos últimos días ha indicado que es apenas el 30%. Eso en la población general. En el sector rural la situación es aún más grave. Se estima que el 17% tiene acceso a Internet. De ellos, en el tema indígena, este es aún menor, no llega ni al 10% de la población, es decir, 1 de cada 10. Insistimos, una cosa es el acceso, o sea, yo puedo tener la red, pero ¿y si no tengo el dispositivo? Si no tengo los recursos para tener la señal que corresponde. Sin embargo, hemos visto, ¿no es cierto?, de algunas situaciones que se han dado especialmente en regiones como desde donde yo estoy transmitiendo, desde donde estoy yo acá, desde Chimborazo, la provincia de Bolívar, la provincia de Cotopaxi, que el Internet llega, si te subes a la loma, o sea, si te subes al árbol, o si tienes que caminar varios kilómetros, 15, 10 kilómetros como mínimo, para coger la señal, en el caso de tener los medios para hacerlo. Como digo, en una mayoría no tiene. Esto causa una dificultad mayor de acceso, pero también de problemas, insistimos, psicológicos, cognitivos, sociales, que afectan directamente el desarrollo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen. Y precisamente dentro de eso, ¿no? Yo le quería preguntar sobre esos niveles que hay, ¿no? de diferencia entre las personas que pueden y no pueden acceder al Internet. Usted ya nos adelantaba un poco del tema, pero también cree que con esta imposición de hacer educación de forma virtual se están vulnerando los derechos de muchos niños que precisamente no tienen el acceso al Internet. ¿Y qué facilidades, qué debería hacer el Estado para ayudar precisamente a este tipo de personas? De hecho, se violenta el derecho a la educación de la mayoría de la población en edad escolar que debería acceder, ¿no es cierto? Eso es definitivo. Lo otro, como bien tú lo planteas, es importante el qué hacer, ¿no es cierto? El diagnóstico puede darse. Además, no siempre en el Ecuador, no ahora solo en la pandemia, tenemos de indicadores reales, de indicadores de un sistema que exista en el país, que por cierto es inexistente. Estas son apreciaciones que contrastan a veces con los datos oficiales, pero que luego los datos oficiales, como ya indicamos, tienen que retractarse para reconocer la realidad que existe. Pero frente a esta realidad, ¿qué? Ese es el tema importante. El Ecuador ha tenido procesos educativos que han sido históricos. Por ejemplo, aquí mismo en Chimborazo, Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, ¿no es cierto? Fue una de las emisoras de las radios que incrementó la alfabetización al pueblo indígena a través del trabajo de Monseñor Leonidas Proaño y con excelentes resultados. IRFEYAL, por ejemplo, hasta no hace mucho, entiendo, hasta los presentes momentos, tiene programas en menor dimensión, pero hace mucho tiempo de un impacto muy grande, ¿no? Lo que quiere decir que, hablando del sector, solo del sector rural, la inserción de este medio radial en la población es mayor que la de la vía Internet, ¿no es cierto? Con resultados ya comprobados en la historia del país. Sin embargo, vemos, yo aquí he hecho varias veces y tengo un contacto muy cercano con Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, las consultas respecto a si se está haciendo algo desde la oficialidad. Y la respuesta es no. Esta semana empezaron algún programa, entiendo, con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, pero que es un programa más recreativo, quizás de difusión,
de participación, pero no en el plano eminentemente educativo. Entonces, esa es una línea importante en el sector rural. La televisión tiene un nivel de accesibilidad del más del 90% en la población ecuatoriana. Pero podemos ver que hay un programa, creo que terminó recién, de 3 a 4, que se llama Educa. Es bonito el nombre, pero que cumpla con esa función, creo que dista mucho, ¿no es cierto? Hacen orientaciones generales, hay programas de interculturalidad, de motivación, pero no avanzan hacia realmente ser un programa de educación que vaya a satisfacer las diversas necesidades de acorde a cada etapa de desarrollo. La prensa escrita en algún sentido también tiene esta posibilidad. Sin embargo, la realidad dice más que eso. Por ejemplo, en la actualidad nosotros conocemos, hemos visto en reportajes también que profesores están inventándose la forma. Hoy en un diario nacional veía que una profesora, mujer, coge una pizarra en su bicicleta y se acerca a la comunidad. Nosotros conocemos acá que los profesores se turnan, ¿no? Dependiendo del año lectivo, van hacia el lugar con tareas, hacia la comunidad con tareas del otro docente, va, pega en la pared y regresa la siguiente semana el otro docente a retirar las tareas hechas por los estudiantes que, insistimos, tienen que recorrer grandes distancias. Entonces, puede estas formas, incluidas las otras medios, insisto, prensa escrita, prensa televisiva y radio, incorporarse a un modelo mucho más amplio, mucho más integral que logre llegar hacia la comunidad educativa. El otro tema es el tema de cuál es el papel de los padres en la educación. O sea, hay posición de personas que dicen que el papel de los padres jamás será de mediador ni de asistente educativo, como se está, porque ante la falta del docente, ¿no es cierto?, el padre trata de explicar los contenidos. Y, bien sabemos que a mayor edad nosotros tenemos más dificultad del uso de los medios telemáticos y de los medios tecnológicos, ¿no es cierto? ¿Cómo, sin herramientas, cómo logramos ser estos auxiliares de la educación? Pero además el padre tiene, y la madre o los adultos tienen un rol fundamental en la crianza, no solamente en la educación de los hijos, lo cual ha dificultado hoy muchísimo al no tener las herramientas necesarias para la educación, que es una cosa, y para la formación, que es otro rol muy importante. Ahora, entrando ya hacia el futuro, haciendo un paréntesis, ¿cómo será el panorama de la educación? ¿Se retomará las clases ordinarias? ¿Se continuará con los modos virtuales? ¿Qué se avisora para, no sé, de aquí a un año? Porque al parecer este 2020 prácticamente ya no tendremos las clases ordinarias. Bueno, un dato importante es que está ya en la Sierra y el Oriente terminando, o sea, tienen días para terminar el año lectivo, ¿no es cierto? Y frente a la noticia, por ejemplo, de la ministra de Educación, de que nadie va a perder el año, esto ha generado algunas situaciones. Hago este análisis para luego hacer la proyección de la pregunta. Que, por ejemplo, en el campo, en el sector rural, si ya no vas a perder el año, entonces ven a trabajar en el campo. Y, por ejemplo, ahorita que estamos justamente 12 de junio, en el Día Internacional de Erradicación del Trabajo Infantil, nos estamos dando cuenta que la realidad del trabajo infantil no remunerado, como el trabajo doméstico, ¿no es cierto?, se ha incrementado. Pero aún más el otro trabajo que busca hacerse de algunos medios para cubrir la situación económica que tiene la familia y que generalmente cae sobre la espalda de los niños. Es decir, el trabajo infantil, según CEPAL, por ejemplo, indica que se incrementará en no menos de 300,000 niños, niñas y adolescentes más en Latinoamérica, ¿no? Esta realidad, entonces, dice lo que va a pasar mañana. Pues, o sea, mañana no habrá una nueva realidad. Yo digo, mañana habrá una realidad agravada, ¿sí? Que no es nueva, que ya existía. Tú mismo lo planteabas, ¿no es cierto? Son cosas violaciones de derechos que ya existían. Es decir, se incrementará aún más de la violación de derechos, la falta de acceso a la educación que debe ser de calidad y de calidez. Ese es el concepto fundamental de la Declaración Universal y de la Convención de los Derechos del Niño, que está en la Constitución y que está en las leyes del Ecuador.
pero esa está solamente allí, solo está en el papel. La realidad dista mucho de que así sea. La realidad, entonces, a mañana, al próximo año lectivo, creo que, y por la forma timorata, nada segura por las cuales se ha asumido estos y otras situaciones, seguiremos con esta misma modalidad, con altos y bajos, con algunos cambios. Hay mucha presión de regresar a las aulas, producto de intereses económicos de la educación privada, eso hay que decirlo claramente, porque allí están perdiendo muchos recursos y ellos están presionando la educación privada, la educación católica, ¿no es cierto? Están presionando para regresar a las aulas y no perder más. Entonces, el tema no es educativo, el tema es económico. Sin embargo, este juego no nos permite avisorar un panorama claro. La propuesta, por tanto, es que podamos incorporar contenidos de acuerdo a las realidades que viven los niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto? O sea, ya no va más el contenido memorístico que lastimosamente se desarrollaba in situ en el aula y hoy se desarrolla también a través de las redes. Es necesario desarrollar, por tanto, modelos para la vida, una educación desde y para la vida. Una educación desde la experiencia directa que tiene el niño en casa, en la comunidad, en el entorno más inmediato, en el barrio, ¿no es cierto?, en la ciudad, para que a través de esa relación el niño aprenda desde la vida. Entonces, es importante, urgente, el cambio del modelo educativo. No estoy seguro de que se dé. No estoy seguro de que se dé porque, por cómo están las cosas, lo más seguro es que se sigue insistiendo en estas medidas no adecuadas, violentatorias al derecho, insistimos, a la educación de calidad y calidez.